¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Sean muy bienvenidos a una nueva edición del Espacio de Análisis Internacional de nuestro canal TVU de la región al mundo. En esta oportunidad queremos hablar acerca de la automatización del empleo. ¿Es acaso asistimos al fin del trabajo como lo hemos venido conociendo en las últimas décadas? Se lo vamos a preguntar a nuestros panelistas, a quienes nos acompañan en esta jornada. Saludamos a Mariana del Río, economista integrante de la Comisión Nacional de Productividad. ¿Cómo estás, Mariana? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a ti por acompañarnos, al igual que Pablo Bello, economista y ex subsecretario de Telecomunicaciones. ¿Cómo estás, Pablo? Muy bien, un honor estar contigo. No, muchas gracias a usted. El honor es nuestro poder contar también con dos invitados de este fuste aquí de la región al mundo. Y la idea es también partir conversando acerca de esto que planteaba en un principio, ¿no? ¿Cuánto tiene de premisa, cuánto tiene de mito y de realidad? Mariana, ¿cómo lo ves tú? El tema de la automatización del empleo, la robotización del trabajo, es un tema que está presente en la agenda, pero quizás no con toda la profundidad que uno quisiera. En primer lugar, me gustaría partir hablando de que estamos en una revolución industrial, mejor dicho, una revolución de adopción tecnológica, tecnología y digitalización que va a implicar un cambio en el empleo. ¿Se escucha bien? Que va a implicar que va a implicar un cambio en el empleo y que claramente hay ciertas ocupaciones que se van viendo desplazadas por la adopción tecnológica que va a permitirle al país crecer. Y nuestra preocupación es aquí, ¿cuáles son estas ocupaciones que se van a automatizar completamente? ¿Cuáles son las ocupaciones que van a requerir nuevas habilidades? Porque la tecnología viene a reemplazar ciertas tareas y que claramente sí va a haber un desplazamiento del empleo y no sabemos si estamos completamente preparados o no para adoptar a esta gente que puede quedar desempleada. O sea, un momento de incertidumbre por sobre todas las cosas. Sí. Y sobre todo de diseño de política pública, qué política pública necesitamos desarrollar como país y qué vamos a hacer con la gente que queda desplazada, cómo vamos a desarrollar las nuevas habilidades para las personas, entre otras cosas. Pablo, ¿mito o realidad el tema de la automatización del empleo? A ver, la digitalización y la automatización están ocurriendo. La pregunta no es si esto va a pasar, sino es cómo somos capaces de conducir este proceso para que los ciudadanos, para que las personas, para que la economía pueda salir fortalecida en el contexto de esta transformación. Efectivamente es una revolución. Es una revolución tecnológica. El paradigma de las eras precedentes no se ajusta perfectamente a esta nueva realidad. Es la oportunidad. Uno puede verlo desde las amenazas y de los riesgos, pero también puede verlo desde las oportunidades y de lo que significaría no abordar y no liderar este proceso de transformación. Y lo que dicen los análisis, los estudios, es que si no somos capaces de incorporar de manera intensiva la digitalización y los sistemas automatizados en los procesos productivos, no vamos a ser capaces de crecer, no vamos a ser capaces de generar riqueza y, por tanto, no podremos reducir la pobreza, no podremos mejorar la calidad de vida de la población. Dicho eso, evidentemente hay un conjunto de preocupaciones, hay un conjunto de amenazas que es indispensable poder abordar. La solución obviamente no es decir no a la digitalización, no a la automatización, sino el construir mecanismos de protección, mecanismos de apoyo social para aquellos que se van quedando atrás. Las revoluciones tecnológicas, como la globalización, produce ganadores y produce perdedores. Y lo importante y lo fundamental es cómo el sistema, cómo la política pública, cómo la institucionalidad se hace cargo de aquellos que se van quedando atrás. Y para eso se requieren políticas expresas, pero en ningún caso, y ese creo que es el punto central de lo que conversábamos en el seminario que se realizó en estos días, es en ningún caso podemos decir, mire, no a este proceso de transformación, sino que, es más, el mayor riesgo es no hacer ese proceso de transformación productivo. Sí, evidentemente tenemos que hacernos cargo de estos riesgos, que los hay. Y los estudios que ha hecho la Comisión, y Mariana podrá comentarnos sobre aquello, dan cuenta de que hay sectores productivos que son particularmente frágiles o vulnerables ante este proceso de digitalización y automatización y que evidentemente hay empleo que se verá afectado. La pregunta allí es qué hacemos desde la política pública para minimizar esos efectos y para hacernos cargos de aquellos que no lo van a pasar bien como consecuencia de este proceso de transformación. Justamente sí, Mariana, te lo menciona Pablo, ¿cuáles son las áreas que se pueden ver más afectadas? Y cuando hablamos de afección, ¿hablamos directamente de empleo que va a desaparecer o de nuevas oportunidades de trabajo? No sé cómo lo podemos mirar. Hay que mirar las dos cosas. Hay empleos, ocupaciones que van a desaparecer y hay ocupaciones que van a requerir nuevas habilidades por parte de los trabajadores que se desempeñan en ellas, que ya no van a
hacer las mismas. Los principales sectores económicos que se ven afectados es el transporte, la agroindustria, todo lo que es la agricultura, todo lo que es maquinaria, sobre todo en minería y agricultura, y también los servicios, muchos servicios que se pueden ahora hacer completamente digitalizados con la interacción de un computador, que ya no necesita interactuar con una persona. Y lo importante es ver esto también a nivel sectorial, a nivel regional. ¿Cuál es la participación del empleo en nuestra región, o en esta región también, en torno a los riesgos de automatización, los riesgos de rutinización que tienen y cómo nosotros vamos a actuar para mejorar y las mallas curriculares, las capacitaciones, entre otras cosas, y desarrollar habilidades que permitan aprender a resolver problemas, a interactuar con la tecnología, entre otras cosas. ¿Pero qué se le puede decir, Mariana, también a un trabajador que hoy nos puede estar escuchando, un operario portuario, por ejemplo, un funcionario del transporte, que hoy escucha acerca de estos temas, mira estas señales y quizás también las absorbe con preocupación, ¿no? ¿Qué se le puede transmitir a él? ¿Un llamado a capacitarse, a estar atento, a buscar empleo, a diversificar? Hay principalmente, yo considero que hay dos llamados. Uno es, tanto para el sector público como para los trabajadores y el sector privado, hay que desarrollar habilidades, hay que identificar, yo no tengo todas las respuestas, hay que identificar cuáles son las habilidades que necesitamos y identificar también cuáles son estas ocupaciones que inminentemente están sufriendo un riesgo de que van a desaparecer, que ya no van a ser necesarias, y hay que ver dónde estos trabajadores se pueden desarrollar. Claro. Va a haber empleo que va a desaparecer, eso hay que tenerlo claro. Sí, y ahora el tema de los plazos, ¿no? Porque, bueno, a los que somos periodistas también nos encantan los titulares y esto es especial, que se dice el 50% de los empleos va a desaparecer de aquí a la próxima década. ¿Cuánto tiene de cierto eso en términos de plazo? ¿Se pueden fijar plazos? También depende de los procesos que vaya viviendo el país, las regiones, ¿no? A ver, son procesos que son dinámicos, que además no está escrito lo que vaya a ocurrir, ¿no? Hay tendencias que se han venido identificando y esas tendencias suponen que habrá ciertos procesos de sustitución. ¿Cuáles, con qué profundidad y con qué velocidad? Eso está por verse. ¿Y en el caso de Chile, tú aventurarías algún tipo de características de este proceso? No, yo diría, y ahí más bien son los estudios que ha hecho la comisión, que dan ciertas luces en términos de, sobre todo de sectores o actividades que pueden ser más vulnerables. Pero respecto a la pregunta que tú hacías directamente al trabajador que está en el puerto, yo creo que no hay que caer en el pánico tampoco. No hay que generar una situación de alarma desmesurada. Estamos viviendo un proceso de transformación tecnológica, de transformación productiva. Ese proceso de transformación también va a brindar y está brindando muchas oportunidades. Oportunidades para desarrollar nuevas actividades, para fortalecer el tejido productivo, para incrementar el valor agregado de la producción. Entonces, lo importante no es ahora mismo generar alarma social respecto de lo que significa la digitalización o la automatización, sino que por el contrario, plantear la necesidad urgente de abordar con un sentido de Estado las políticas públicas adecuadas, involucrando al sector privado, involucrando a la universidad. Yo creo que la universidad tiene un rol fundamental en entender, en contribuir a entender los procesos de transformación económica, culturales, que se derivan del cambio tecnológico, y en ese contexto ir buscando respuestas. Y habrán respuestas de distinto tipo que tenemos que ir construyendo el camino. Nadie va a venir a decirnos lo que hay que hacer. Estamos en un momento en que tenemos que tratar de entender las complejidades de este proceso de transformación que es paradigmático, es un cambio de era. A ver, las revoluciones industriales no ocurren cada semana, no. Son cambios de era, ¿no? Entonces, en ese contexto, sin caer en el pánico, sin caer en la alarma social, lo que tenemos que hacer es seguir trabajando, como lo que se ha venido haciendo en estos espacios de encuentro, para ir buscando las respuestas adecuadas, ¿no? Y por cierto, y esto es un tema no menor y que debe estar en la agenda política, tenemos que establecer mecanismos de apoyo social, de protección social, para aquellos que puedan ser perdedores de este proceso de transformación. Y eso es una condición obviamente central de esta discusión. Sí, y este tema que toma Pablo, Mariana, es central porque aquí estamos en la región del Biobío. Muchas personas todavía recuerdan, porque es reciente, el traumático proceso de reconversión del carbón, por ejemplo, hace pocas décadas recientemente. ¿De qué forma esto se transforma en una política pública que vaya acompañada también de información a la comunidad, de participación, y que esto se transforme también en un tema país, no solamente en algo que está surgiendo cada cierto tiempo en la medida que sale un nuevo reportaje, no sé, cada fin de semana, ¿no? No sé cómo lo ves tú. Hay que venir entendiendo que si bien hay empleos que se van a
a requerir nuevas habilidades y hay empleos que van a desaparecer, también van a haber empleos que se van a crear. Nosotros vamos a necesitar más ingenieros, vamos a necesitar gente que sepa operar estos robots, por decirlo, estas maquinarias, que sepa repararlas, y se van generando nuevas necesidades. Lo que pasó con el carbón, junto cuando la electricidad se masificó, fue que empezaron los operadores eléctricos, empezó la gente especializada, creó toda una industria de creación de electrodomésticos, entre otras cosas, y hay que subirnos a esta oportunidad. No podemos dejar que, dado nuestra situación económica y dado que participamos principalmente en o de manera muy significativa en actividades primarias, extractivistas, o de agricultura, minería, entre eso, que van a verse automatizadas fuertemente, tenemos que ver cómo nosotros nos subimos para no quedarnos con toda esta pérdida de ocupaciones y no subirnos a la nueva creación de empleo, a las nuevas demandas de trabajo y a la creación de nuevas oportunidades, y podemos fortalecer incluso una industria. Mariana, ¿y qué nos dice la experiencia internacional? Porque por cierto que este es un proceso que se vive a nivel global, hay países que llevan algunos años siempre de discusiones un poco más adelante que nosotros. ¿Cómo se ha llevado? ¿Cuáles son las buenas experiencias que también se pueden recoger? Estamos todos viviendo el mismo cambio, estamos a una velocidad abismante. Diferentes países, por ejemplo, hace un par de días salió el Código de Ética de la Unión Europea sobre cómo el uso de la inteligencia artificial, el cual te va mostrando, poniendo al humano en el centro, cómo esto se va, ahí Pablo puede explicarlo un poco mejor, cómo el humano va en el centro y cuáles son los riesgos, cuál es la falta de ética, qué datos puede llegar a procesar, qué datos hay que tener más cuidado. Claro. La protección de datos personales, pero Chile comparado con el resto del mundo, cuando uno ve los datos, nos comparamos con la OCDE, nos encanta compararnos con la OCDE. Son comparaciones un poco felices, ¿tienen algo de masoquismo cuando Chile se compara un poco con la OCDE? No estamos tan mal. Okay. Muchos de estos países también tienen mucha industria que se ve fuertemente afectada con la industrialización, que se fortalecieron mucho en las primeras revoluciones industriales, industria manufacturera, industria de creación de tecnología, pero con mucha participación de mano de obra, que tienen un riesgo de automatización inminente. Chile, eso sí, presenta mayor riesgo. Y también presentamos un mayor riesgo de pérdida de ocupaciones, y estas ocupaciones son un gran porcentaje de nuestra economía. Y hay que verlo también a nivel regional. Hablamos de la industria forestal, minera, pesquera, por ejemplo, ¿no? La automatización y que aumenta también la seguridad, aumenta la calidad del proceso productivo, y en ese sentido también abarata los costos y tiene un impacto en poder reducir la desigualdad junto con el crecimiento económico. Dado que si hay una bonanza económica podemos tener mejores políticas públicas, desarrollar mejor implementación de políticas públicas, entre otras cosas. Pablo, bueno, hemos conversado acerca de lo que tiene que ver con la política pública. Tú lo deslizabas, ¿no? Que esto sea parte del debate, pero cuando es en las campañas presidenciales, parlamentarias, no es algo de lo que estemos hablando. Parece que no es algo atractivo al votante y por tanto tampoco es atractivo de mencionar de qué manera esto se instala entonces para que sea parte del debate y para que también se empujen los cambios. Efectivamente, es como tú lo dices, ¿no? Ese es uno de los problemas, uno de los dramas, si se quiere, es que estos temas son interesantes, suenan bonitos, suenan modernos, ¿no? Pero luego no están incorporados en el core, en el centro de la discusión de política pública. Y esto es muy relevante por diversos motivos. El primero es que si no somos capaces de incorporar tecnologías de la información y la comunicación en el tejido productivo, el crecimiento económico de los próximos años será muy exiguo, será muy bajo. Algunas estimaciones dicen que incluso en los próximos 15 años el crecimiento económico puede ser entre un 40 y un 50% más bajo que el crecimiento de los años anteriores, si no se aborda el problema estructural de la productividad, que tiene mucho que ver con las tecnologías de la información. Se aborda ahora. Exacto. Por cierto. Entonces, por tanto, es absolutamente perentorio. Pero evidentemente, conjuntamente con ello, hay un conjunto de elementos que tienen que ver con la ética, que tienen que ver con cómo se construye una sociedad que vaya en beneficio de las personas y donde la tecnología sea efectivamente una herramienta para mejorar la calidad de vida. Uno puede hacer acá ciencia ficción y decir, mire, ¿qué es lo que va a pasar en 20 años más? A lo mejor no vamos a trabajar, ¿no? A lo mejor vamos a tener algún tipo de remuneración que va a venir de un sistema tributario aplicado a las máquinas.
crecientemente va a haber una discusión respecto de cómo se genera ese equilibrio entre las personas y el sistema productivo, que es desde el cual se genera la riqueza y se producen los ingresos. Esos son temas muy de vanguardia, ¿no? Y lo que es indispensable es que en países como el nuestro, en países como en Chile, tengamos esa conversación en distintos niveles. Primero, cerrar la brecha digital, fortalecer la infraestructura de conectividad. Esto es indispensable, se requieren todavía inversiones significativas para que Chile tenga estándar OSD en materia de infraestructura de telecomunicaciones. Pero luego, lo más difícil es qué hacemos con esa infraestructura como motor de transformación productiva y, conjuntamente a ello, cómo abordamos estos efectos indeseados de los procesos de transformación. Insisto, lo que no podemos hacer es meter la cabeza bajo la tierra y hacer como que esto no está pasando, como que no hay un proceso de transformación, quedarnos anclados en la tercera revolución industrial o en la segunda, y perder este tren que finalmente es el de las oportunidades de generación de riqueza y de acercarnos al desarrollo. Pero todos estos procesos tienen efectivamente efectos, ganadores y perdedores, y lo clave es que en la discusión de política pública, y este absolutamente debería ser un tema de campaña electoral, de los parlamentarios, del gobierno regional, de la universidad, de los medios de comunicación, de la sociedad en su conjunto, porque esto es lo que va a venir, lo que va a ocurrir en los próximos 10 años, y lo que hagamos ahora, las decisiones que vayamos tomando ahora y los consensos que vayamos construyendo en el tiempo actual son los que van a determinar si es que como país y si como región somos capaces de liderar esos procesos de transformación, de subirnos al tren del desarrollo o simplemente nos quedamos atrás. Perfecto. Bueno, tenemos que hacer una pausa comercial. Nosotros seguimos haciendo de la región al mundo. Usted no se despegue de nuestra sintonía. Somos una universidad soñada y construida desde concepción. Y pronto cumpliremos 100 años. Pero la obra iniciada con entusiasmo y audacia se prosiguió con constancia inquebrantable. Un siglo con espacios para todos. Algunos aprendieron a caminar, a andar en bicicleta, a estudiar. Y sí, también a casarse. Esta es la casa de mentes luminosas, artistas visionarios, rebeldes, científicos adelantados a su tiempo, ciudadanos de espíritu libre. ¿Por qué la gente de esta universidad no puede estar quieta? Vamos a recibir juntos el próximo siglo. Somos la generación centenario. Seguimos haciendo de la región al mundo. Conversamos con Mariana del Río, con Pablo Bello acerca de los cambios en el empleo, en el trabajo, el fin del trabajo como lo hemos venido conociendo en las últimas décadas. Y se nos quedaba un tema pendiente del primer bloque antes quizás de profundizar en otros temas. Mariana, tú querías hacer un hincapié en lo que tiene que ver con la educación, con el rol que tienen no solo las universidades, sino también la educación primaria y secundaria a la hora de pensar en la adaptación a este nuevo mercado laboral. Sí, es necesario pensar en cómo incorporamos la resolución de problemas tecnológicos, las herramientas que necesitamos y que no se van a automatizar para que los trabajadores del futuro, los jóvenes, puedan adquirir también estas habilidades que queremos capacitar a aquellos que se quedan fuera. Estamos hablando de enseñarles a programar, de enseñar a ver a resolución de problemas de manera creativa, entregar las herramientas en ese sentido. Lo mismo pasa también con los centros de formación técnica. Aquellas ocupaciones que ya sabemos que se van a automatizar, ¿por qué seguimos abriendo vacantes? ¿Qué esperanza le estamos dando a estos jóvenes que entran para estudiar una carrera, que van a tener que adquirir nuevas habilidades, entre otras cosas, para poder desempeñarse después laboralmente? Tiene que haber un trabajo junto con el gobierno regional, junto con las universidades y junto con el sector privado de identificar las demandas laborales, de identificar los requerimientos de la región, de identificar cuáles son las ocupaciones que se están automatizando y que tienen potencial de automatización, cuáles van a ser las nuevas habilidades requeridas y conversar entre ellos para poder modificar las mallas curriculares y hacer nuevos programas y también mismo adelantarnos a lo que puede ser el drástico proceso que estuvo hablando Pablo, de que va a haber que también la política pública tiene que recibir a aquellos que se van quedando atrás, pero si podemos adelantarnos mucho mejor y entre menos personas se vean afectadas también
es mucho mejor. Sí. Mariana, cuando tú das cuenta del tema de la automatización, ¿cuánto tiene que ver esto también con una discusión que está en ciernes, que tiene que ver con el 5G, con instalación que va a ser paulatina, pero que también nos va a llegar también de golpe en algún momento y se va a extender con mucha fuerza cuando se habla de la Internet de las cosas, de la maquinaria operada también a distancia? ¿Cuánto también se vincula este tema en particular con la irrupción, lo que va a suceder un pocos años más? Está súper ligado. La disrupción al final, el Internet de las cosas nos va a permitir que las ambulancias manejen los semáforos, por ejemplo, que pasen mucho más rápido. Ya no, tal vez con una ambulancia autónoma ya no vas a requerir que una persona maneje a esa velocidad, con ese riesgo, con la incerteza, con la Internet de las cosas. Bueno, Pablo te va a hablar mucho más de eso. También te ayuda con la fiscalización, los fiscalizadores, que ya las cámaras te ayudan a encontrar los infractores. No vas a necesitar la fiscalización aleatoria del Ministerio de Transporte, entre otras cosas. También en las empresas, los sistemas de seguridad, los sistemas de comunicación se van a ver desaparecidos y vas a hablar conjunto con la inteligencia artificial. Claro, entonces es un cambio mucho más drástico de lo que uno pensaba, como del 3G al 4G, que uno lo puede asociar incluso a un tema de velocidad, los dispositivos. Esto es un cambio radical en la forma que nosotros nos comunicamos y nos conducimos a través de la tecnología. Sí, efectivamente. Bueno, ¿sí? ¿Quería plantear algo a ese respecto? Sí, totalmente. A ver, cuando uno habla de digitalización productiva, básicamente está hablando de Big Data, el cómo se construyen sistemas de información que agregan muchos datos para poder extraer conocimiento. Se está hablando de inteligencia artificial, ¿no? Cómo estos sistemas van desarrollando capacidades a través de algoritmos para procesar ese conocimiento y hacer acciones, ¿no? Y tomar decisiones de intervención. Y se habla de Internet de las Cosas, IoT, Internet of Things, ¿no? El dato importante: Chile y América Latina han venido cerrando la brecha digital de las personas. Las personas, los latinoamericanos, los chilenos, estamos cada vez más conectados. Eso es porque se han expandido las redes, porque hay servicios, porque hay cobertura. Todavía falta cerrar esa brecha digital y es indispensable hacerlo, pero hemos ido avanzando en ese proceso de conectar a las personas. El problema es que en esta conversación respecto de los desafíos de la transformación productiva, la brecha que se está produciendo es la de los dispositivos conectados. Y las estimaciones indican que en Estados Unidos y en Europa y en los países desarrollados de Asia, los niveles de conectividad de dispositivos están siendo varias veces superiores a los que tenemos en esta parte del mundo y se está ampliando esa brecha. Y eso supone rezago en materia de productividad y rezago en materia de competitividad. El 5G es un avance tecnológico importante, pero es bueno que la ciudadanía lo tenga claro. El 5G como sistema tecnológico no está pensado en el consumo de Internet que hacemos en el teléfono celular o a través del computador cada uno de nosotros para estar en las redes sociales o para intercambiar contenidos o para ver videos, digamos, ¿no? O sea, se va a mejorar esa experiencia, pero lo fundamental, el foco del 5G, tiene que ver con esto, de poder tener dispositivos conectados con muy baja latencia. Esto significa que las comunicaciones van a ser muy rápidas, muy fluidas, y eso tiene evidentemente efectos, tiene un sentido eminentemente productivo. Telemedicina, cirugía remota, sistemas de administración de transporte, todo el sistema de vehículos que no requieren conductor, ¿no? Van a estar sostenidos en estas redes de muy alta velocidad y de muy baja latencia. Entonces, cuando pensemos en 5G, no pensemos en que la experiencia de navegación de usuario va a ser más rápida. Sí, será un poquito más rápida, pero no está allí en realidad su contribución real, sino que está puesta más bien en cómo somos capaces de transformar nuestro tejido productivo para ganar productividad a través del uso de sensores, a través del uso de dispositivos, a través del uso de drones, a través de sistemas más sofisticados y más complejos que van a requerir y que requieren estos altos estándares de comunicación. Sí, Pablo, y tú conversas acerca del 5G, nos hablas también de lo que tiene que ver con la forma en que nosotros nos conducimos a través de los dispositivos. Es imposible no preguntarte de cómo ves tú esta pugna entre Huawei y Google, que en el fondo es la pugna también entre China y Estados Unidos, en la guerra comercial también en clave tecnológica, cómo nos afecta, cómo también podemos hacer una lectura más allá de dos marcas que al parecer están enfrentadas. Claro, en el ámbito de esta capa, que uno podría llamar de las redes, de la infraestructura de conectividad, la verdad es que el avance de las empresas chinas y particularmente Huawei en los últimos 10, 15 años ha sido impresionante, ha sido espectacular.
Ahí hay debates respecto de propiedad intelectual, de cómo se han usado las patentes, en fin, pero el hecho es que en términos de investigación y desarrollo y en términos de desarrollo, desarrollo tecnológico, sin duda China ha venido sobrepasando a otras potencias y posiblemente en este ámbito sea ya el líder a nivel mundial, ¿no? Entonces, a ver, esta discusión que tenemos hoy en día tiene que ver con aquello. Tiene que ver con que las redes de 5G son redes que van a ser omnipresentes. Los teléfonos conectados, los relojes conectados, sistemas conectados, el auto conectado, el refrigerador conectado, ¿no? O sea, va a estar todo mucho más conectado que ahora. Entonces, hay una preocupación de ciberseguridad, ¿no? A ver, ¿quién controla esa red? ¿Quién accede a la información de esa red? Y es un debate que es importante, que las potencias lo están discutiendo y que debemos también discutirlo acá, ¿no? Debemos tener capacidad en la región, en Chile, de analizar temas de ciberseguridad con esa perspectiva de las redes que vienen, ¿no? Pero dicho eso, este debate en particular está condicionado por aquello, pero tiene que ver también con una discusión más económica en términos generales, geopolítica, geoeconómica, donde evidentemente el crecimiento de China y su peso relativo hace que Estados Unidos se ponga muy nervioso, y están tratando de hacer una renegociación y esos son elementos propios de esa renegociación. Yo honestamente tiendo a pensar que terminará habiendo algún tipo de acuerdo razonable, y que al final se entenderá que todo el mundo se beneficia de los avances tecnológicos que se han venido produciendo y que empresas como Huawei son un aporte sin duda a ese desarrollo, como lo es Ericsson, como lo es Nokia, como son las principales empresas tecnológicas del mundo en este ámbito, y por lo tanto, pues bueno, alguna acomodo habrá. Y si no, el escenario es muy complejo, porque si tenemos esta pugna de largo plazo entre China y Estados Unidos, el efecto que eso tendrá sobre el crecimiento global será significativo, y a países como el nuestro, que somos exportadores de recursos y que para los cuales China y las potencias son nuestros principales clientes, vamos a vernos afectados. Así que con mayor razón es indispensable que abordemos estrategias muy inteligentes, muy bien orientadas, basadas en el diálogo, para tecnificar nuestro tejido productivo, hacerlo más fuerte, más resiliente, incrementar el valor agregado y de esa manera podernos insertar de mejor manera en un mundo que sin duda será cada vez más complejo. Sí, sin duda. A mí me gustaría agregar algo, colgándome un poco de lo que va a venir a ser lo que ya es el 5G, es una oportunidad también. Tenemos que buscar que las empresas en Chile, la industria en Chile, adopte la tecnología y empiece a ocupar la infraestructura tecnológica, porque es lo que nos va a permitir dar el salto tecnológico de aumentar la productividad, aumentar el valor agregado en nuestra economía a través de la utilización de la tecnología y el cambio tecnológico. Sí, eso es muy importante. La digitalización no es estar conectado. No es que uno se enchufa y uno se conecta. Eso no es la digitalización. La digitalización es cambiar los procesos productivos haciendo un uso intensivo de las tecnologías de la información en distintos ámbitos de lo que es la empresa, ¿no? Es conocer a los clientes, conocer a los proveedores, establecer modelos más eficientes y más inteligentes de intercambio, gestionar de mejor manera. Entonces, son procesos más bien de transformación que requieren innovación, requieren liderazgo, mucho liderazgo, requieren atreverse a fallar. Y en Chile, en América Latina, somos más bien, penalizamos a aquel que se atreve, a aquel que hace algo distinto, y aquel que falla, pues bueno, lo dejamos al margen. Al contrario, en el mundo en el que vivimos es fundamental innovar, es fundamental atreverse, es fundamental probar cosas nuevas, y en ese proceso indudablemente hay una tasa de fracaso que es aprendizaje y que en realidad es parte del proceso de lograr resultados positivos. ¿Pero qué papel juega Chile en esta guerra comercial en clave tecnológica que estábamos conversando con Pablo? Porque hablamos también de una guerra que tiene, bueno, un conflicto más bien que tiene carácter arancelario, un país exportador como Chile que está también buscando siempre vender el cobre el mejor precio, es algo que también, por cierto, que nos afecta. ¿Qué papel juega Chile? ¿Es un mero espectador o también es un actor en este conflicto? En Chile somos un país súper dependiente, sobre todo dependiente de China. Si China no crece, si China no adopta tecnologías, si China deja este proceso productivo, no nos va a seguir comprando la misma cantidad de cobre, y eso tiene un efecto de nuestro crecimiento tremendo.
Por lo tanto, nosotros, Chile, todavía no nos subimos a esta oportunidad. Nos falta mucho en la incorporación, no tenemos mucha industria propia, tenemos una industria que está con mucho riesgo de automatización, con muchas ocupaciones que son muy rutinarias, y ahí la política pública viene a la discusión cuáles son estas ocupaciones y cómo nos hacemos cargo de. Sí. Nosotros no podemos ser el patio trasero de nadie. Somos un país soberano que está inserto en una región donde están pasando muchos procesos de transformación, hay muchas oportunidades que son parte de nuestro espacio compartido, y por lo tanto lo que a mí me parece fundamental es que en Chile y en América Latina seamos capaces de construir posiciones más bien razonables, pragmáticas y ojalá consensuadas para abordar los desafíos de la ciberseguridad. Indudablemente es un tema no menor. Los desafíos de la ciberseguridad son no menores, pero no nos corresponde a nosotros tomar partido entre potencias con las cuales tenemos que vincularnos porque económicamente son importantes para nosotros. ¿Pero hay espacio para esa soberanía, Pablo, tecnológica de los datos, de la protección? Por supuesto que la hay, por supuesto que la hay. Yo creo que Europa ha mostrado un camino en términos de protección de datos particularmente, en términos de generación de regulaciones y de institucionalidad capaz de establecer y conducir el proceso de transformación de la globalización, de la digitalización. América Latina tiene que construir esos espacios también. Para ello el tamaño es relevante. Ser un país de 17 millones de personas nos pone en una situación más bien desventajosa en esa discusión, pero somos 500 millones de latinoamericanos. Y por lo tanto, a través de instancias como la Alianza del Pacífico, a través de instancias de cooperación y de integración, en la medida que las hagamos funcionar bien, claro, podemos tener una voz importante en los debates que vienen. Y además, bueno, Chile está renegociando su acuerdo con la Unión Europea, de ahí pueden aparecer cosas interesantes. Se anunció hace pocos días atrás que iniciábamos un proceso de negociación de un acuerdo sobre economía digital con Singapur, y me parece que Malasia es el otro país. O sea, estamos bien posicionados, somos países de APEC este año, y APEC obviamente es un epicentro de la economía mundial. Yo creo que estamos bien posicionados para impulsar los debates que se requieren. Lo que necesitamos es en ese contexto poner mucho liderazgo, mucha capacidad, sentido de Estado, y poner sobre todo, que es el tema a mí me parece central, la tecnología en beneficio de las personas. Perfecto, bueno, nos quedamos con ese mensaje entonces. Mariana del Río, Pablo Bello, ambos, muchas gracias por acompañarnos en esta oportunidad aquí en De la Región al Mundo en TVU. Recuerden ustedes también que pueden volver a ver este capítulo y otros a través de tvu.cl. Nosotros nos vemos a encontrar en una próxima oportunidad. Hasta pronto.